es un tema muy amplio. Hemos escogido algunas y para ello las vamos a exponer brevemente. En el primero tenemos el proceso acusatorio adversarial. Sabemos que el principio acusatorio es una de las piedras angulares del sistema, penal acusatorio, o también denominado como el verdadero derecho penal. Y esta se articula en tres componentes. El primero es el ejercicio de la acción penal, que recae sobre el ente acusador. En nuestro sistema penal recae sobre la Fiscalía General de la Nación. El segundo es la separación de funciones entre el acusador y quien juzga. Ya debemos de entender de que quien acusa no puede ser el mismo que juzga. En tercer lugar, tenemos que quien juzga debe estar desprovisto de toda información previa a su actuación para que así sea un juicio justo. Dentro del proceso acusatorio adversarial tenemos también las fases del juicio oral. El primero es la teoría del caso inicial o el alegato inicial, que esta es una breve historia de lo que ocurrió, respaldado obviamente por pruebas. El segundo es la práctica de la prueba, que existe libertad probatoria y que todos los medios de prueba lícitos son recibidos en el proceso. Dentro de este se da el interrogatorio. El interrogatorio se da para tratar debidamente tanto las debilidades como las fortalezas del testimonio o del testigo. El contrainterrogatorio es la manera de contradecir la prueba testimonial. Es desacreditar ya sea al testigo o a su testimonio mediante preguntas cerradas y sugestivas. Este contrainterrogatorio se hace después del interrogatorio y se hace a la parte opuesta o a la contraparte. Las objeciones u objeciones son acciones que pueden ejecutar las partes dentro del interrogatorio o contrainterrogatorio para reclamar límites a las preguntas para los testigos o para los peritos. Estas se resuelven mediante la audiencia a través del juez, ya que se determina si las admite o las rechaza. Y en tercer lugar tenemos el alegato final. El alegato final consiste en organizar las pruebas que se expuso en el juicio para conformar el relato que integra la teoría del caso. Como segunda línea del derecho penal tenemos la delincuencia organizada. Para voy a leer el significado, y es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles o funciones cuya principal objetivo es la obtención de beneficios materiales económicos mediante la comisión de delitos. Podemos afirmar que se habla de delincuencia organizada porque es creada específicamente con la finalidad de realizar de forma concreta y dirigida acciones delictivas para alcanzar poder, ya sea económico o político o social. Esta estructura puede estar tan complejamente organizada como una empresa. Se ven organizaciones organizadas similarmente como una empresa. Entre los delitos más comunes está la trata de personas, el tráfico de armas o de estupefacientes, el tráfico de órganos, están los asesinatos o las extorsiones. Una de las características que existen para evidenciar la criminalidad organizada está la colaboración de dos o más personas, la permanencia en esta,
la distribución de tareas entre ellos. También está la violencia, está la presión sobre el poder público y el ánimo de lucro. Entre la tercera línea del proceso penal tenemos también la trata de personas. La trata de personas es el tráfico, comercio ilegal de seres humanos con fines de obtener un provecho de estas personas. El propósito de la esclavitud de personas o de la trata de personas es la esclavitud laboral, la esclavitud sexual, mental, los trabajos forzosos, la extracción de órganos. Y esto se da en contra de la voluntad de la persona y el bienestar del ser humano. Debemos de tener en cuenta que este es un delito internacional y que viola los derechos humanos de las personas y se le denomina llamado como la esclavitud del siglo XXI. Y este atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas consagradas en la Carta Magna. Este lo podemos ver también en Colombia, estipulado en el Código Penal en el artículo 188 de nuestro Código Penal colombiano. Los mecanismos de autocomposición. Es importante tener claro que la solución del conflicto se da por las mismas partes sin que una interponga su voluntad a la otra. Son formas de autocomposición las siguientes. Tenemos el arreglo directo, que es donde las partes acuerdan sin intervención de terceros. La renuncia, que es cuando la parte que exigía un derecho a otra renuncia ya por terminar el conflicto. El allanamiento se da cuando la parte a quien se le demanda algo accede a los reclamos de la contraparte y pone fin al problema. Por otro lado tenemos la transacción, que es cuando las partes negocian entre ellas y cada una cede en parte sus pretensiones iniciales de manera consensual. Esto requiere voluntad y compromiso. La mediación, que es un proceso en el cual dos o más partes resuelven sus diferencias por sí mismas, de manera autónoma y amigable, con ayuda de un tercero imparcial, obvio, no involucrado en el conflicto, que ha sido aceptado por las partes para cooperar con ellas en búsqueda de un acuerdo que satisfaga sus necesidades, intereses y sentimientos de manera equitativa. También se encuentra la conciliación, que es cuando las partes involucradas acuerdan acudir a un tercero ajeno, imparcial y neutral que les ayuda a identificar sus diferencias y a buscar un convenio voluntario que satisfaga a ambas partes. El arbitraje. Acá un árbitro nombrado de común acuerdo por las partes decide o soluciona el conflicto de manera imparcial mediante un lado arbitral. Un lado arbitral es un fallo, un dictamen o sentencia que las partes aceptan mediante un contrato o compromiso previo. Los jueces de paz también son un mecanismo alternativo. Los jueces de paz toman una decisión y dejan por escrito en un fallo con efectos legales. Estos son el artículo 247 de la Constitución Política. Este mecanismo es para la solución de conflictos comunitarios. Las autoridades tradicionales indígenas son un tipo de jurisdicción especial. Según el artículo 246 de la Constitución, las autoridades tradicionales indígenas pueden resolver sus conflictos según sus costumbres ancestrales sin desconocer los derechos constitucionales. Los mecanismos alternativos de solución en controversia penal son entonces una herramienta que facilita la concretación eficiente ante una situación de desacuerdo entre dos o más partes. Pero para eso se requiere que dichas partes sean determinables, es decir, que estén dispuestas a dialogar y que tengan capacidad para contraer derechos y obligaciones. Otra línea del derecho penal es la criminología. Esta estudia el delito en todos sus aspectos, no desde la norma sino como fenómeno. Tales fenómenos como el alcoholismo, la prostitución, la sociabilidad, la drogadicción son estudiados por la criminología, ya que tales comportamientos son susceptibles a desembocar en delitos. Existen dos métodos para el estudio de la criminología.
El lógico abstracto o deductivo, que es a priori, se define por un presupuesto del que se debe derivar proposiciones sucesivas. De un principio general se sacan consecuencias lógicas pertinentes. Tenemos también el inductivo experimental, que va de lo particular a lo general. Este método parte de las experiencias para extraer conclusiones por inducción. Este método es a posteriori. Existe una tesis criminológica bastante interesante que me llamó mucho la atención sobre la teoría del etiquetamiento, que es la reacción social. Esta tesis nos propone que para entender el crimen se debe atender especialmente a la reacción social y a las conductas etiquetadas como desviadas por la sociedad. Bicker, que es el que propone esta tesis, nos describe que cuando este proceso de etiquetamiento se realiza con éxito, se construye al delincuente. Por otra parte tenemos la justicia constitucional como otra línea del derecho penal. Es un sistema de control de constitucionalidad de las leyes. Este control judicial se basa en la idea de la Constitución como norma fundamental y suprema, que debe prevalecer sobre cualquier otra norma o acto estatal. Esto implica el poder de los jueces o ciertos órganos constitucionales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales para controlar la constitucionalidad de ciertas leyes y poder declararlas nulas en caso de que sean contrarias a la Constitución. También encontramos la argumentación jurídica, que es un conjunto de razonamientos que van encaminados a demostrar, justificar o refutar para conseguir la ventaja a favor del litigante y su cliente, o ya sea para la resolución de un caso controvertido por parte del juez o tribunal. Los tipos de argumentación jurídica. Argumentación por parte del juzgador, que es llevada a cabo por el juez o tribunal según el caso o la instancia. Eso es para poder determinar los fallos. La argumentación por parte del abogado litigante. Este tipo de argumentación es la que desarrolla el abogado ante el juez o tribunal. Por esto el abogado habrá de valerse de habilidades oratorias para obtener una sentencia.